Bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos quedaba, que sería factor Melquisedec. Y habíamos hablado un poquito sobre este 10 segundo, perdón, y hablamos sobre la Torre de Babel, un panorama bastante general, pero hablamos un poquito de esto y habíamos dicho que, o sea, que tiramos todas las pálidas, ¿no? Tiramos todo lo malo que sucedió. Pero sí sucedieron otras cosas que fue no necesariamente bueno en gran manera, sino que se va a hacer a algo bueno más adelante. Es parte del plan de salvación del Señor. Y siempre es complicado organizar esta información porque todo tiene que ver con todo, digamos, cuando hablamos de la Biblia. Todo lo que vamos a ver ahora es la preparación para lo que Dios va a hacer después, que es lo que llamamos identidad, cuando Dios divide el reino en dos partes y envía una parte a las naciones y después por medio de Jesús esa parte es llamada de nuevo para ser injertada, digamos. Pero al menos vamos a hablar de esto que es cronológicamente lo primero que sucedió y al mismo tiempo es lo que sienta las bases para lo que sucederá después. Eh, entonces, vamos con factor Melquisedec, después al final aprofundamos de lo que es en mitología. Al final de casi todo el documento, de cuando repasemos todos los milenios, vamos a volver con mitología, un poco más detallado. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una buena base antes de explorar todos los mitos. Y esto de factor Melquisedec nos va a dar también una buena base para esto, ¿no? Para lo que después se va a desarrollar como mitología. Bien, factor Melquisedec. Esto es basado en el libro de Don Richardson, un misionero que él cuando estuvo viajando vio que la ley del Señor, los mandamientos del Señor, estaban presentes en las distintas culturas donde se llevaba el Evangelio. Y a esto le llama factor Melquisedec por Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, siendo Melquisedec el rey en Canaán, rey de Salem, en digamos, estaba como rey en un lugar pagano, en un lugar que después termina siendo destruido por el Señor por causa de su rebeldía de corazón y de sus pecados, ¿no? Ese mismo Melquisedec es nombrado como sacerdote del Dios Altísimo en este lugar pagano. O sea, era Dios obrando fuera de Israel, digamos. Todavía en Israel ni existía, ¿no? Entonces, bajo esa misma premisa es que se escribe este libro que tiene este nombre en el español. En otros idiomas, este nombre lo tiene en el portugués, que es desde donde yo lo leo por primera vez. En otros idiomas, como en el español, el nombre del libro es La eternidad en el corazón, en sus corazones. Y Don Richardson es el mismo autor de otro libro que se llama El Hijo de la Paz, donde él cuenta una de sus primeras experiencias misioneras, que es yendo a una tribu en Papúa Nueva Guinea, donde para hacer la paz hay un libro y está también el video, ustedes los pueden buscar en YouTube, El Hijo de la Paz, donde para hacer las paces entre dos tribus enemigas, lo que ellos hacían, ahí en el video que ustedes pueden buscar en YouTube, lo van a ver todo el proceso y van a ver el por qué decidieron hacer esas paces, ¿no? Pero bueno, básicamente para hacer las paces entre dos tribus, el jefe de la tribu que propone la paz entrega a su hijo a la otra tribu, y la otra tribu se compromete a criarlo y educarlo a ese hijo.
Mientras que el hijo crezca y viva, va a haber paz entre ambas partes. Y por eso se le llama el hijo de la paz, ¿no? Porque a su vez este hijo es el que hace el vínculo, el nexo entre ambas tribus, porque ambas esta es la que lo parió y la otra es la que lo crió, entonces es el nexo, ¿no? Y de la misma manera, cuando Don Richardson ve eso, él entiende que este hijo de la paz es el puente que Dios deja para que ellos entiendan lo que Dios hace por medio de Jesús, siendo que Jesús es el hijo de la paz, ¿no? El que trajo paz entre la humanidad y Dios, haciendo un puente que salta los pecados, que hace Pesaj. La palabra Pesaj en hebreo, que es lo que nosotros traemos al español como Pascua, significa pasar por alto. Es un puente que pasa por alto los pecados, ¿no? Entonces, inspirado en esto, es que él comienza todo una descubierta de lugares que tienen estas mismas características. Y este libro comienza con un primer caso, por así decirlo, registrado y que lo tenemos en la Biblia, más allá de Melquisedec mismo, que es el que mencionamos en un comienzo, ¿no? El primer caso está en Atenas. Y esto viene a confrontar con Pablo mismo, cuando Pablo va a la Acrópolis, a Grecia, y ahí predica del Dios no conocido, ¿no? En algún momento durante el siglo VI a.C., en una cámara del Consejo del Areópago en Atenas, se da esta charla. Nicias le comunica a la gente lo que el oráculo había dicho sobre una plaga que vino hacia esa ciudad y no la podían sacar con nada, orando a dioses, haciendo sacrificios, haciendo un montón de cosas, no había manera. Entonces van y consultan al oráculo, y Nicias es el encargado de transmitir la decisión o lo que el oráculo dijo, ¿no? Nicias, de fríos ojos, se enfrentó al presidente del consejo de lleno y le dice: la sacerdotisa declara que nuestra ciudad se encuentra bajo una terrible maldición. Un cierto Dios nos ha puesto esta maldición debido al grave delito de la traición del rey Megacles contra los seguidores de Silón. ¿Quién podría ser ese Dios?, preguntaron los ancianos, mirando a Nicias con incredulidad. Eso no te lo puedo decir, dijo Nicias. La oráculo misma no parece saber su nombre. Ella solo dijo eso. Nicias continuó: debemos enviar un barco de inmediato a Gnosos, en la isla de Creta, y traer un hombre llamado Epiménides a Atenas. La sacerdotisa me asegura que este hombre sabrá cómo apaciguar a ese dios ofendido, liberando así nuestra ciudad. Cuando entraron en la ya conocida ciudad de los filósofos, los signos de la plaga estaban en todas partes. Pero Epiménides notó algo más. Nunca he visto a tantos dioses. O sea, esto en el momento que ellos van, lo buscan a Epiménides y lo traen hacia Creta, ¿no? Él, llegando a la ciudad, le dice: nunca he visto a tantos dioses, exclamó el cretense a su guía, parpadeando de asombro. Falanges de ídolos se alineaban a ambos lados de la carretera desde el Pireo. Otros cientos de dioses adornaban una escarpa rocosa llamada Acrópolis.
Una generación posterior de atenienses construiría el panteón allí. El panteón es el que alberga todos esos dioses. Ya en Atenas, Epiménides habló a los ancianos, mañana al atardecer traigan un rebaño de oveja, una banda de albañiles y una gran cantidad de piedras y morteros a la pendiente cubierta de hierba en el pie de esta roca sagrada. Las ovejas deben ser todas sanas y de diferentes colores, algunos blancos, otros negras. Y deben evitar que pasten durante su descanso nocturno. Deben ser ovejas hambrientas. Ahora descansaré de mi viaje y llámenme al amanecer, les dice Epiménides. Las ovejas están aquí, dijo el joven miembro dócilmente. Epiménides, despeinado y adormecido por el sueño, emergió de su lugar de descanso y siguieron al mensajero hasta una cuesta abierta de hierba en la base del aerópago. 2 rebaños, uno de ovejas blancas, uno de negras y uno de concejales y pastores y albañiles esperaban bajo un sol naciente. Cientos de ciudadanos demacrados por la noche de amamantar a los afectados por la plaga y lamentando a los muertos, treparon a las colinas circundantes y observaron el suspenso. Sabios ancianos, comenzó Epiménides. Ya has hecho un gran esfuerzo para ofrecer sacrificios a tus numerosos dioses, pero todo así ha resultado inútil. Ahora estoy a punto de ofrecer sacrificios basados en 3 supuestos diferentes tuyos. El primer supuesto es que todavía hay otro dios relacionado con esta plaga, un dios cuyo nombre nos es desconocido y que por lo tanto no está representado por ningún ídolo de tu ciudad. En segundo lugar, voy a suponer también que este Dios es lo suficientemente grande y lo suficientemente bueno para hacer algo con respecto a la plaga si solo invocamos su ayuda. El tercer supuesto. Cualquier Dios lo suficientemente grande y lo suficientemente bueno como para hacer algo contra la plaga es probablemente lo suficientemente grande y lo suficientemente bueno como para sonreírnos en nuestra ignorancia, si reconocemos nuestra ignorancia y lo invocamos. Ahora, llama Epiménides, prepárense para liberar las ovejas en esta ladera sagrada. Una vez que la hayan liberado, permitan a cada animal pastar donde sea posible. Pero dejen que un hombre siga a cada animal y lo observe de cerca. Luego, mirando hacia el cielo, Epiménides oró con una voz muy rica y sumamente segura. Oh Dios desconocido, he aquí la plaga que aflige a esta ciudad. Y si de verdad sientes compasión por perdonarnos y ayudarnos, he aquí esta bandada de ovejas. Revela tu voluntad en responder, te suplico, causando que cualquier oveja que te complace se recueste sobre la hierba en lugar de pastar. Elija el blanco si el blanco lo desea, negro si el negro lo deleita. Y a aquellos que elijas te sacrificamos reconociendo nuestra lamentable ignorancia de tu nombre. Epiménides se sentó en el pasto, inclinó la cabeza y saludó a los pastores que custodiaban el rebaño, y lentamente los pastores se hicieron a un lado. Rápidamente, con entusiasmo, las ovejas se extendieron por la ladera y comenzaron a pastar. Epiménides, mientras tanto, se quedó quieto como una estatua, con los ojos en el suelo. ¡Mira! Todos los ojos se volvieron para ver un carnero que doblaba sus rodillas y se acomodaba en el pasto. ¡Y aquí hay otro!, rugió sobresaltado un concejal, al margen de sí mismo con asombro. En cuestión de minutos, un número de ovejas escogidas yacían descansando en el pasto, demasiado suculento para que cualquier herbívoro hambriento pudiera resistir, bajo circunstancias normales, claro. Si solo uno descansara, hubiéramos dicho que debe estar enfermo, exclamó el presidente del consejo. Pero esto solo puede ser una respuesta. Separen las ovejas que están descansando, respondió el cretense, levantando la cabeza por primera vez desde que había llamado a su Dios desconocido.
y marquen el lugar donde se encuentran cada una. Luego, dejen que sus albañiles construyan altares, un altar en el lugar de descanso de cada animal. ¿Qué nombre de Dios debemos grabar en los altares?, pregunta el concejal, joven, que era demasiado ansioso. Todas las cabezas se volvieron para escuchar la respuesta de los cretenses. «Nombre», contestó Epiménides pensativamente. «La deidad cuya ayuda buscamos se ha complacido en responder a nuestra admisión de ignorancia. Si ahora pretendemos tener conocimiento grabado de un nombre, cuando no tenemos la menor idea de cuál puede ser su nombre, me temo que solo podemos ofenderlo». «No debemos arriesgarnos», acordaron el presidente y el consejo. «Pero seguramente debe haber una forma adecuada de dedicar este altar antes que se use». «Tienes razón», dijo un sabio anciano. Dijo Epiménides con una sonrisa rara. «Hay una manera. Simplemente inscriba la palabra agnostoteo, que significa a un Dios desconocido, en el costado de cada altar. Nada más es necesario». Los atenienses grabaron la palabra como consejo de su consejero cretense. Luego sacrificaron a cada oveja dedicada sobre el altar que marcaba el lugar donde descansaba esa oveja. Cayó la noche y al amanecer del día siguiente el control mortal de la plaga sobre la ciudad ya había aflojado. Dentro de una semana los afectados se recuperaron y Atenas rebosó de alabanzas al dios desconocido de Epiménides. Lo anterior, todo esto que les leí, se basa principalmente en una tradición registrada como historia por Diógenes Laercio, un autor griego del siglo III a.C., en una obra clásica llamada La vida de los filósofos eminentes. Ustedes la pueden buscar así, con este autor, con este nombre, la obra clásica, y ahí podrán ver esta historia. Esto es algo fascinante porque, primero, que lo que estaba sucediendo ahí, la construcción de los altares y los animales elegidos, son exactamente los que Dios pide en Levítico. Claro, cuando Pablo entra en Atenas y él ve esos altares, él ve lo mismo que vio este hombre, la cantidad de dioses que tenían, y también ve estos altares que decían al Dios no conocido. Y muchas veces, cuando leemos la historia de Pablo, pareciera que Pablo estaba sacándose de la galera un recurso homilético. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Pero en realidad no. Pablo lo que estaba haciendo era conocer a la perfección la historia, el contexto de cada lugar a donde él iba. Y eso es algo que nosotros no hacemos. Nosotros no dedicamos tiempo para conocer y contextualizarnos en cada lugar. Al no hacer eso, el evangelio que predicamos es un evangelio ajeno a las personas que viven en cada lugar. Cuando en realidad Dios, desde un primer momento, Él siempre contextualizó, Él siempre trabajó en toda la historia. Y tenemos a veces siempre esta mentalidad de que Dios, porque Israel es el pueblo escogido de Él, Dios despreció al resto. Y no es así. Y estas historias que vamos a ver hoy nos muestran lo contrario. Ahora, esto no quiere decir que Israel tenga poca participación. No, Dios seleccionó, escogió a Israel para salvar al resto de las naciones. Y eso es un honor enorme, enorme. Pero no es que se olvidó de las otras naciones. En realidad es todo lo contrario. Israel existe para darnos testimonios de que Dios no se olvidó de los demás, sino todo lo contrario, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Incluso uno de sus propios profetas dijo: los cretenses siempre son mentirosos, brutos, malvados, glotones y perezosos. Este testimonio es cierto
Por lo tanto, repréndanlo fuertemente para que sean santos en la fe. Esto está en Tito, capítulo 1, del 12 al 13, versículo 12 y 13. ¿Qué profeta estaba citando Pablo acá, ¿no? Las palabras que cita Pablo son de un poema que se le atribuye a Epiménides. Esto lo pueden buscar en la Enciclopedia Británica, en la Macropedia 15, en la 15ª edición, volumen 3, en la página 24. Ahí pueden buscar el poema que se le atribuye a Epiménides, donde dice que uno de sus profetas dijo, y está escrito ahí, los cretenses siempre son mentirosos, brutos, malvados, glotones, perezosos. Epiménides mismo, entonces diciendo eso, y Pablo citándolo. Entonces ahí nos da a entender, nos da un buen panorama de que Pablo, cuando habla del Dios no conocido, no lo dice solo porque sí, no lo dice porque vio un título y quiso aprovecharse de eso, sino porque conocía muy bien la historia que estaba detrás, y esta era la historia, esto que hemos leído aquí. Entonces, cuando Pablo le está en el Areópago y les habla a ellos, les está diciendo, yo conozco a ese Dios que ustedes no se animaron a preguntarle el nombre. Yo conozco a ese Dios que ustedes no quisieron ir un poquito más allá. Y les presenta a ese Dios que ellos no conocían. A ese Dios que en algún momento se les presentó y ellos no se animaron a ir un poquito más allá y preguntarle para adorarlo como debía ser. Entonces ya hablamos de los atenienses y habíamos comentado un poquito de Melquisedec. Entonces, si Dios da a los cananeos, esto es Melquisedec, Génesis 14, y a los griegos, por lo que hablábamos en Hechos 17 de las palabras de Pablo, pruebas de su existencia, pruebas de que Él existe y de que Él está trabajando en todo el mundo, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. ¿Acaso Dios no podría haber extendido también la misma providencia, el mismo trabajo a todos los otros pueblos del mundo? Dicho de otra manera, es posible que el Dios que preparó el Evangelio para todos los pueblos no haya preparado también a todos los pueblos para recibir el Evangelio. Y esta es lo que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a estar viendo cómo Dios prepara a todos los pueblos para recibir el Evangelio. Y después vamos a estar viendo, cuando hablemos de identidad y la división del reino, cómo es que prepara el Evangelio para llevarlo a todos esos pueblos. Recordemos las palabras que le dijeron a William Carey cuando él habló de misiones. A William Carey, que era un misionero que va a la India, y bueno, es muy reconocido, hasta se ha hecho un instituto con su nombre por las obras que él hizo. A él le dijeron, si Dios estuviese interesado en ellos, en las distintas naciones, entonces Él mismo los salvaría. Fíjense qué tremendas palabras las que le dicen a William Carey. Obviamente él era inglés, él era europeo, y se ven reflejadas en estas palabras ese etnocentrismo europeo que predomina en estos lugares, ¿no? Es decir, Dios nos escogió a nosotros y no a ellos. Si Dios los hubiese escogido a ellos, les hubiese enviado un Salvador como lo envió acá a nosotros, nuestro pueblo, ¿no? Básicamente eso era lo que estaban diciéndole a William Carey. Y lo que desconocían ellos era a Dios mismo. Desconocían de su amor, desconocían de su obra, desconocían de lo que Dios realmente quiere de todos nosotros. Y no es solamente en aquel entonces, no es solamente con William Carey, es con todos nosotros.
cuando nosotros no queremos cumplir con los que Dios nos pide, con los que Dios nos manda. No queremos cumplir con la predicación del Evangelio, no queremos cumplir con ir y decirle a la demás gente: Dios te ama, Dios tiene un plan para ti. O lo que le dijo Pablo en el Areópago: ese Dios desconocido hoy se hace presente a ustedes. Y nosotros implícitamente, aunque no digamos estas palabras, las estamos practicando de todas maneras, porque simplemente dejamos a la buena de Dios, como dice el dicho, a las personas, ¿no? A los que consideramos paganos desde nuestras perspectivas. Entonces, qué triste que suceda esto. Qué triste que le hayan dicho esto a William Carey. Y esas personas obviamente quedaron olvidadas en la historia. Y el que trasciende fue el que hace la voluntad del Señor. Y con esto podríamos hablar y ahondar en muchos testimonios de diferentes misioneros que marcaron la historia solo por querer obedecer al Señor, solo por querer predicar de su palabra. Misioneros que hicieron proezas enormes en el nombre del Señor. Y qué lindo que sería que nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Tal vez no para quedar registrado en un libro de historia, pero sí para quedar registrado en el libro de la historia en los cielos, ¿no? Como alguien que buscó agradar a Dios y no a los hombres. Bien, lo siguiente, en este caso hablamos de Atenas, hablamos de los cananeos, Atenas con esto de Epiménides, con los cananeos con lo que es Melquisedec, que era el rey de Salem. Y lo siguiente, y que esto que vamos a ver, después vamos a ampliar muchísimo más cuando veamos identidad, pero que esto que vamos a ver, que es lo que sucedía en el Imperio Inca, nos va a dar bases bastante sólidas para después explorar lo que es identidad. Solo que eso viene más adelante. Más adelante. Entonces veamos qué sucedía también en el Imperio Inca. Esto también como les digo, todas estas historias están basadas en este libro y después lo vamos a ampliar. Pachacuti, o también conocido como Pachacútec, fue el rey de la increíble civilización incaica desde el 1438 hasta el 1471 después de Cristo, obviamente. Y según Philip Ainsworth Means, difunta autoridad sobre antigüedades andinas, Pachacuti fue quien llevó al imperio inca hasta su mayor apogeo. Sus logros fueron los siguientes: restauró Cusco, lo fortaleció y llenó de palacios e hizo un enorme templo al dios Sol Inti. Dicen que este templo rivalizaba con el templo de Salomón por su majestad, por la pompa que tenía, ¿no? Construyó fuertes a lo largo de su imperio para protegerse de las tribus amazónicas. Uno de estos fuertes es el Machu Picchu, el tan conocido Machu Picchu. Pachacuti fue el explorador espiritual de este imperio, y en esa búsqueda él descubre a Dios, a nuestro Dios. Solo que a diferencia de Epiménides, él no lo deja como un dios desconocido. Pachacuti comenzó a cuestionar al dios Sol al que servían y observó que seguía un camino fijo. O sea, el Sol, como lo mismo que observamos nosotros, él veía que salía y entraba siempre en un mismo lugar, ¿no? Realizaba tareas y cumplía horarios como un obrero más. Notó además que su gran resplandor podía ser opacado por una simple nube y que para darles luz debía negárselas a otros.
Fíjense qué conocimiento también astronómico que tenían, ¿no? Porque ellos sabían que cuando en un lugar era de día, en otro era de noche. Entonces, él se da cuenta que era solamente un objeto y no un dios. ¿Mm? Recuerden que él pertenecía al imperio que adoraba a Dios y había creado un enorme templo con muchísimo oro en veneración a este Dios, ¿no? Entonces surge la pregunta de cuál es el verdadero Dios. Ellos tenían en su historia el conocimiento casi extinto de Viracocha, el Señor omnipotente. Entonces Pachacuti alineó su conocimiento sobre la creación con Viracocha y además recuerda que su padre, Atún Tupac, recibió revelación de Viracocha en un sueño donde le decía que él era el creador de todos los que existe. Entonces Atún Tupac, en vez de ponerse a adorar a este dios que se le aparece en sueños, se coloca a sí mismo el nombre de Viracocha. Y se han encontrado estatuillas semejantes a las de Viracocha en culturas indígenas desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Mientras que la adoración al dios Sol no está en todas partes. No está en todas estas partes, digamos, que se han encontrado. Pero sí estatuillas semejantes a Viracocha. Fíjense, ese es un gran detalle que después vamos a desarrollar bastante. Pero Viracocha tiene rasgos semitas. Es un dios barbado cuando los indígenas no tenían barba. No poseen barba. Y ya vamos a desarrollar mucho ese punto porque se van a sorprender. Pero ahora centrémonos en esta historia. Pachacuti concluyó que el dios que creó todas las cosas merece ser adorado y no su creación. Así que actuó rápido, convocó un concilio con los sacerdotes del dios Sol y expuso lo descubierto ante ellos del dios Sol. Luego comenzó a explicarles quién era Viracocha. El doctor Brundage, no sé si se pronunciará así, pero Brundage de la Universidad de Oklahoma resume ese encuentro con los sacerdotes de esta manera. Pachacuti le dice, sobre Viracocha, le dice, él es antiguo, remoto, supremo y no creado. Ni le hace falta la satisfacción de un consorte, o sea, de una esposa. No le hace falta. Él se manifiesta como una trinidad cuando quiere. De lo contrario, solo guerreros celestiales y arcángeles rodean su soledad. Él creó a todos los pueblos por su palabra. También creó todos los espíritus. Él es el Fortunus de la humanidad. Ordena sus años y la nutre. En verdad, es el mismo principio de la vida, porque da calor a la gente a través de su Hijo creado. Punchao, el sol, pero que no se ve como Dios. Es portador de paz y ordenador. Él es bendito en su propio ser y tiene piedad de la desgracia de la humanidad. Solo Él juzga y absuelve a los humanos y los capacita para combatir sus tendencias malvadas. Pachacuti decretó que a partir de allí se tratara al sol como una creación y la adoración se dirija a Viracocha con el mayor respeto. Algunos sacerdotes del dios Sol reaccionan ante esta disposición sintiéndose atacados. Otros creyeron y juraron lealtad a Viracocha, pero otros se preocupaban por la aceptación social y decían, ¿qué les diremos a las masas? Que durante siglos le hemos enseñado una mentira y el gran esfuerzo que hicieron para construir el gran templo al dios Sol por nuestra orden fue en vano. Recordemos la cantidad de oro que destinaron a ese templo, y eso era no solamente las riquezas del pueblo, sino también los tesoros de las batallas que ellos tuvieron, ¿no? Era muchísimo trabajo. Entonces dice que las ofrendas y oraciones al dios Sol nunca serán respondidas, y ahora debemos empezar de cero con el dios Viracocha.
Tal revelación podría causar disturbios sociales. Y acá es donde Pachacuti tambalea lo mismo que hizo Epiménides. Aunque él fue mucho más allá que Epiménides, aquí también él tambalea. Entonces, Pachacuti cedió a la política y decretó que la adoración a Viracocha se haga en la clase reinante porque era demasiado sutil y sublime para la gente común. Una idea que perduró mucho en la religión. Una idea que tristemente la religión está muy ávida de seguir, ¿no? Tristemente, luego de 100 años de la muerte de Pachacuti, los conquistadores españoles eliminaron, lo primero que eliminan es la clase alta y reinante del imperio. Y con ello se va la adoración a Viracocha y el conocimiento de Viracocha también. Los incas tenían una profecía que decía que Viracocha traería bendición desde Occidentes. La profecía era imprecisa, pero se cumplió, solo que posterior a los conquistadores. Y ellos confundieron a los conquistadores como si fuese esa bendición, y por esa razón los reciben de brazos abiertos y no dan una oposición digamos, una posición fuerte en el momento que ellos llegan, ¿no? Hasta que se dan cuenta de que no venían en son de paz. Este cumplimiento de la profecía se vino un tiempo después con los misioneros, ¿no? Entonces fíjense cómo es que tristemente ha funcionado esto, ¿no? Todo esto que yo después ustedes, si pueden leer el libro, ahí tienen todas las fuentes, lo tienen más desarrollado. Todo esto está sacado de los textos que se han encontrado y que están ahora guardados en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Y de ahí es que se sabe y se conoce todas estas historias, ¿no? Fíjense como una curiosidad, este es un salmo que Pachacuti dedica a Viracocha. Y si no dijera Viracocha, si dijera Jehová, estoy seguro que ustedes lo confundirían y creerían que realmente es un salmo escrito por David. Fíjense, dice: oh Viracocha del principio del mundo, Viracocha del fin del mundo, Viracocha principal y bello, oh creador prominente que, diciendo sea el hombre, sea la mujer, a todos hiciste, creado y colocado por ti en este mundo. Pacíficamente y sin cuidados viviré. ¿Dónde estás? ¿Estás afuera? ¿Estás dentro? ¿Estás en las nubes? ¿Estás en la sombra? Escúchame, atiéndeme, concédeme este ruego, hazme vivir por tiempo indeterminado, protégeme, susténtame. A través de esta ofrenda recíbeme, donde quiera que estés, oh Viracocha. Fíjense, si nosotros simplemente le cambiáramos el nombre de Viracocha a Jehová, a Yud-Heh-Vah-Heh, sería tranquilamente David el que lo escribe. Sigue la misma lógica. Qué tremendo lo que Dios hace, cómo es que el corazón de las personas está preparado para recibir, como dice Eclesiastés, que Dios colocó la eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Eclesiastés 3:11. El conocimiento del Señor, el conocimiento de su majestad está en todos nosotros. Depende de nosotros buscarlo. Depende de nosotros querer hallarlo, como en este caso lo fue con él. Y los incas desarrollaron un sistema de nudos, de colores, que son ubicados en un cordón y se utiliza en sus vestimentas. Esto lo que vemos acá en las imágenes, ¿no? Hay un cordón principal y después estos hilos que cuelgan. Cada hilo tiene un sistema de nudos. Esos nudos en realidad es un tipo de escritura. O sea, ahí con ellos estaban llevando un libro. Se cree que era la forma de hacer
comercio, como también de registrar su historia y demás. Se cree que estos nudos fueron usados para recitar oraciones, recordar historias, representar sus ideas. Es un sistema que se le llama quipus. Tristemente, hubo misioneros católicos que ellos creyeron que esto era malo y destruyeron todo lo que tenía que ver con estos hilos, y por tanto se perdió el conocimiento de cómo leerlos a estos nudos, que si hoy en día pudiéramos leerlos, podríamos conocer mucho más sobre los incas. Entonces hoy se hacen se arman teorías respecto a lo que podría ser. Algunas cosas se han descubierto, otras no. En cuanto a la función de estos, los quipus, es algo parecido a lo que sería el rosario en el catolicismo, donde ellos, algo muy, muy así, parecido en el sentido muy superficial, ¿no? Porque van pasando cuenta por cuenta, tanto en el catolicismo como en el islam, para hacer un recordatorio de las oraciones. Pero en realidad es algo muy, muy superficial, ¿no? Lo que sí llama la atención es que los judíos tenían en sus túnicas las borlas, 4 en total, que es lo que nosotros conocemos como los tzitzit, que adornaban los vestidos, pero cumplían una función más. Esto al día de hoy incluso tienen un sistema de nudos, porque bueno, recordemos que en el judaísmo las letras hebreas no solamente representan letras, consonantes y vocales, sino que también representan números. Entonces, por medio de las letras es que ellos arman, suman, restan, etcétera, ¿no? Porque representan los números. Y al representar cada letra un número, ellos tienen un sistema de nudos que, o sea, ellos hacen en un hilo central, van haciendo vueltas de otro hilo. Entonces, si hacen 10 vueltas, va a representar la letra con el número 10, ¿no? Que es la Hei. Creo que, si no me equivoco, creo que es la Hei, y así las distintas letras, y hacen, cuando hacen todas esas vueltas que representa la letra, le hacen un nudo. El nudo en este caso sirve de separación, pero marca la cantidad de vueltas anteriores. Entonces, con uno solamente contar la cantidad de vueltas que tuvieron y tenemos un nudo, ahí ya tenemos una letra identificable, y así se va haciendo la escritura. Y en este caso, con los tzitzit, ellos escriben las letras Yud, Hei, Bat, Hei, que son el nombre del Señor, el nombre de Dios, y eso cuelga en sus vestidos. Esto es en el sistema hebreo. Entonces es algo que llama mucho la atención de la similitud que tendrían con el sistema hebreo, ¿no? Y el tema de los colores también, haciendo alusión a la túnica de José, ¿no? Estos mismos tzitzit son los que se toma la mujer de flujo de sangre cuando ella dice que lo toma a Jesús del borde de la túnica. En el borde de la túnica es que colgaban estos tzitzit y que representan el nombre del Señor. Entonces ella se toma, se agarra de ahí, y la fe de ella es la que la salva, ¿no? Una curiosidad bastante importante. Vamos a profundizar más en todo esto, pero ahora necesitamos avanzar y vamos al siguiente lugar, que es en la India, para hablar de lo que es la tribu Santal, los Santal, que son estos que están ahí en la imagen, y aquí tenemos en el mapita donde estarían ubicados. En el 1867,
un misionero noruego, Lars Skrestur, bueno, es ese nombre que ustedes pueden en pantalla, la verdad es que no lo sé pronunciar, y su colega dinamarqués, un laico de nombre Hans Borrenson, descubrieron un pueblo compuesto de 2,5 millones de personas viviendo en una región al norte de Calcuta, en la India. Estos eran los Santal. Con la mayor rapidez posible les compartieron el Evangelio de Cristo y, para su sorpresa, ellos quedaron casi inmediatamente entusiasmados con el mensaje del Evangelio. Finalmente él escuchó a los sabios Santal que exclamaron: lo que este extranjero está diciendo debe significar que Takul Hyu no se olvidó de nosotros después de tanto tiempo. Takul en Santal significa verdadero y Hyu significa Dios, o sea, el Dios verdadero. El misionero les preguntó: ¿cómo es que saben de Takul Hyu? Y ellos les cuentan: nuestros ancestros lo conocían en el pasado. Entonces, ¿por qué no lo adoraron a él, al Dios verdadero, en lugar de al Dios Sol o a los demonios? Le pregunta el misionero. La expresión de los Santal cambió y le dijeron: esas son las malas noticias. Hace mucho tiempo atrás, Takul Hyu creó al primer hombre llamado Aram, fíjense el parecido, y a la primera mujer llamada Ayo, y los colocó bien lejos, en la región al oeste de la India, para el lado de Israel. Ahí un ser llamado Lita intentó hacer cerveza de arroz y después los indujo a tirar parte de la cerveza como ofrenda a Satanás en el suelo. Aram y Ayo se embriagaron con la cerveza y se durmieron. Al despertar, supieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Más tarde, Ayo tuvo 7 hijos y 7 hijas, los cuales se casaron y formaron 7 clanes. Los clanes migraron para una región llamada Krog Kaman, donde se tornaron corruptos. Takul Hyu llamó a la humanidad para que vuelvan a él. Cuando el hombre se rehusó, Takul Hyu escondió un matrimonio santo en una caverna en el monte Ararata y destruyendo el restante de la humanidad por medio de un diluvio. Tiempo después, los descendientes del matrimonio se multiplicaron y migraron a las planicies, y allí Takul Hyu los dividió en pueblos diferentes. Cuando los Santal se dirigían a su tierra, se vieron con las grandes montañas que no los dejaban pasar, esto es el Tíbet y demás, y comenzaron a olvidarse de Takul Hyu e hicieron un trato con los espíritus de las montañas, donde si les permitían el paso, ellos los adorarían para apaciguarlos. Como su camino a través de la montaña lo descubrieron con el paso del sol, entonces también debían adorar al sol. Hoy conocemos apenas el nombre de Takul Hyu. Algunos confunden al sol con Takul Hyu y le hablan como si fuera él, pero nuestros padres nos hablaban que él es distinto, que es quien creó todo lo que existe. Fíjense la cantidad de detalles y semejanza con la Biblia, incluso con el nombre de Lilita, de Lita, perdón, y el nombre de lo que habíamos hablado en otros videos de Lilith, ¿no? Dice, él es quien creó todo lo que existe. Él no puede ser visto con los ojos de la carne, pero él todo lo ve. Él lo sustenta todo, a grandes y a pequeños. Luego de esto, el misionero comenzó a enseñar la palabra de Dios, la palabra de Takul Hyu, y había unos 80 bautismos diarios. Fíjense, en 2,5 millones de personas, 80 personas diarias bautizándose, es tremendo.
La iglesia crecía 500 veces más rápido que en la Europa cristiana y el misionero llegó a contar 15.000 bautismos en los años que él estuvo allí. Tradujo la Biblia al santal y creó un alfabeto y gramática de la lengua, entre otras cosas más. La cosecha fue grande en los años siguientes. Fíjense qué tremendo esto de los santal. Yo creo que es una de las historias que, no sé, más detalles tiene de parecido con la Biblia. Pero no termina acá. Ahora vamos a África. La historia de los Gedeo en Etiopía. En las montañas de Etiopía, en la parte centro-sur, viven varios millones de caficultores que están divididos en diversas tribus y comparten una creencia en común, la de un ser benévolo llamado Magano, creador y omnipotente de todo cuanto existe. Una de esas tribus es llamada Darasa o pueblo Gedeo. En esta tribu viven pocos. En esta tribu bien pocos oraban a Magano, unos 500.000 aproximadamente, y un observador casual vio que el pueblo estaba más preocupado en apaciguar a un ser maligno llamado Satan, fíjense el nombre, y cierto día Albert Brandt pregunta a un grupo de gedeos: ustedes consideran a Magano con mucha reverencia, pero rinden sacrificios a Satan. ¿Por qué hacen esto? La respuesta fue: ofrecemos sacrificios a Satan no porque le amemos, sino porque no tenemos la comunión suficiente con Magano para que nos apartemos de Satan. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos en el primer video de cosmovisiones y hablamos de este tipo de cosmovisión donde se basaba en miedo y poder? Ellos sentían miedo por Satan, no le sentían respeto, pero como no conocían el poder de Magano, tenían que adorarlo a él, tenían que rendirles pleitesía a él para que Satan no tomara represalias contra ellos. Fíjense cómo actúan, cómo cambia nuestro mundo, la forma en cómo vemos las cosas cuando empezamos a ver desde el punto de vista de las cosmovisiones. Al menos un hombre gedeo buscó una respuesta personal de Magano. Este hombre era conocido como Warrasa Wang y es de la familia real de la tribu de Gedeo. Él vive en la ciudad de nombre Dilya, que está situada en la parte más remota de las tierras de la tribu. Él oró a Magano de una manera simple. Le pidió que se revele al pueblo gedeo. Warrasa obtuvo una respuesta. Comenzó a tener visiones sorprendentes. De un momento a otro vio a dos hombres blancos. Él vio que hacían tiendas en la sombra de un sicómoro cerca de Dilya. Fíjense, un sicómoro es bastante importante para el relato bíblico. La ciudad de Warrasa, cerca de Dilya, la ciudad de Warrasa. Luego ellos harían un refugio permanente en el lugar. Veía el techo brillante. Warrasa jamás vio techos así de brillantes. Todos los techos de los gedeos eran hechos con paja. Entonces él oyó una voz que le decía: estos hombres traerán a ustedes un mensaje de Magano. El Dios que tú buscas espera por ellos. En la escena final de su visión, Warrasa se vio removiendo la estaca principal de su casa. En el simbolismo gedeo, esa estaca representa la propia vida del hombre. Él llevó la estaca y la fijó en el suelo junto a una de sus habitaciones, a una de las habitaciones del techo brillante de los extranjeros. Warrasa comprendió la visión, su vida se identificaría con los extranjeros y con el mensaje que Magano enviaría por ellos. Pasaron 8 años. Un día muy caluroso en diciembre de 1948, los canadienses de ojos azules Albert Brandt y su colega Glenn
Caín, aparecieron en el horizonte con un camión viejo. La misión de ellos era llevar el evangelio a los gedeos. Pero los etíopes, amigos de ellos, le avisaron que por el clima político de la época no les dejarían cumplir con eso, que pidan permisos para instalarse en la ciudad de Dilla. Esa ciudad, al estar bien distantes del centro de la tribu, no les parecerá que podrán influenciar a toda la tribu. Los gobernantes les otorgarán los permisos. Ok, exclamó Brand para Caín. Esta es la extremidad de la tribu, pero tendrá que servir. Con un suspiro se dirigió con su viejo camión a Dilla. En el camino, ya todos transpirados por el calor, deseaban encontrar una sombra y de repente dicen: mire, Albert, ahí un viejo sicómoro parece destinado para nosotros. Guarraza oyó el sonido del camión a lo lejos y se dio vuelta a tiempo para ver estacionándose el camión de los extranjeros en el árbol. 3 décadas más tarde, Guarraza, ahora fiel creyente, junto con los misioneros y otros, levantaron más de 200 iglesias en el pueblo gedeo, todas con un promedio de 200 miembros cada una. Con la ayuda de Guarraza, casi toda la tribu se convirtió a Cristo. Tremenda historia en Etiopía, de cómo es que Dios preparaba a esta gente, de cómo es que Dios trabajaba con cada uno de ellos, preparando el camino para que reciban el evangelio, ¿no? En la misma África, ya más cerca del Congo, vamos por los Mbaka. Para los misioneros que predicaron en esta tribu, los Mbaka, fue una extraordinaria experiencia por la historia de Coro, creador, como es llamado en varias lenguas, banto de África. Los Mbaka, una tribu que pertenecía a los banto, llegaron muy cerca, más que cualquier otro pueblo en la tierra, en prever la llegada del mensaje de Coro hasta su contenido. Los Mbaka viven cerca de la ciudad de Sibjut, en la República Centroafricana. El misionero Eugene Rosnau acostumbraba a escuchar atónito las historias de por qué la tribu había respondido tan bien al evangelio cuando el padre de Eugene y sus colegas les predicaron a principios de la década del 20. Eugene cuenta esos relatos. Nuestros antepasados recibieron un mensaje de Coro hace mucho tiempo atrás. Coro les dijo que había enviado a su hijo para realizar las cosas más maravillosas de toda la humanidad. Con el tiempo, nuestros antepasados se apartaron de la verdad, de la verdad sobre el hijo de Coro, hasta olvidaron lo que había hecho por la humanidad. Desde esa época, muchas generaciones desearon descubrir la verdad sobre el hijo de Coro, pero todo lo que pudimos saber es que vendrían mensajeros a repetir el conocimiento perdido y que probablemente serían blancos. En todo caso, decidimos que ante la llegada de los mensajeros de Coro, todos les daríamos la bienvenida y creeríamos en su mensaje. El misionero descubrió que los hombres eran una aldea llamada Yablanga. Eran considerados los guardadores de las tradiciones de Coro, como una especie de clan levítico. Ellos respondieron tan positivamente al evangelio que en la década del 50 cerca del 90% de los pastores africanos entrenados por Eugene eran de esa aldea, tal cual como funcionaban los levitas en la Biblia. Los ritos de pasaje entre los Mbaka mostraban paralelos judeos cristianos. Primero los ancianos ofrecían un sacrificio de sangre por el iniciado, luego lo bautizaban por inmersión en un río, y durante varios días después del bautismo, el iniciado debía comportarse como un niño recién nacido. No le era permitido hablar. Cada vez que un individuo en Mbaka tropezaba con una piedra, él se volteaba y ungía el objeto agresor y le decía: «Habla, piedra, Coro te puso para guardarme del peligro o del mal». Fíjense qué tremenda actitud, mucha mejor actitud que cualquier cristiano de hoy en día. Muchos misioneros son avergonzados en estos lugares cuando las personas les preguntan: ¿tu abuelo conocía este evangelio?
¿Y qué pregunta que le hacen? Cuando ellos le dicen sí, le dicen, ¿por qué él no vino a hablarle al mío? ¿Hace cuánto que conocen de Jesús? ¿Por qué tardaron tanto en venir? Y son las mismas, estas preguntas las hacen esa gente. Y son preguntas que tienen que llegar hasta tu corazón hoy en día. ¿Por qué tardaron tanto en venir? ¿Por qué estamos tardando tanto en ir a donde sea? Estos son los Mbaka en República Centroafricana. Fíjense lo que ocurría en China y en Corea. Ellos, los chinos, los coreanos, son muy celosos de sus costumbres, son muy celosos de su historia y de sus tradiciones. Y esto era una pared que tenían los misioneros a la hora de ir y predicarles a ellos, porque no iban a dejar sus costumbres, sus cosas por algo extranjero. En China a Dios lo llamaban Shang-Ti, el Señor del Cielo, y en Corea lo llamaban Hananim, el Grande. El conocimiento de Shang-Ti y Hananim se remonta a los 2600 años antes de Cristo, según la Enciclopedia de Religión y Ética. O sea que ellos tenían conocimiento de Dios antes del confucianismo o cualquier otra religión en el lugar. Ellos nunca levantaron figura de Shang-Ti ni de Hananim. China lo adoró hasta el comienzo de la dinastía en el 1066 al 770 a.C. En esta época, los líderes religiosos, queriendo enfatizar la santidad y majestad de Shang-Ti, pero olvidando su amor y misericordia, fueron aislando cada vez más la adoración a él. Algo muy parecido también a lo que sucedió en Israel y en casi todos los sistemas religiosos donde supuestamente con la mejor intención hicieron que el pueblo perdiera el conocimiento real y total de Dios, ¿no? Hoy en día incluso también pasa eso. Hoy la mayoría de los que dicen adorar a Dios no lo conocen. O voluntariamente niegan gran parte de las escrituras. Y eso es triste que suceda, pero es parte de lo que el sistema religioso hace a la vida de las personas. Entonces ellos fueron aislando cada vez más la adoración a él, hasta que solo el emperador fue considerado suficientemente bueno para adorarlo. Pero esto lo iba a hacer solamente una vez al año. El pueblo chino fue negado de la adoración y se le dijo que el emperador haría por ellos. Esto generó un vacío en el pueblo que necesitaba ser llenado. Obviamente ellos eran fieles adoradores y de golpe les dicen que no lo hagan. Siglos más tarde, ese vacío se va a llenar. 3 religiones nuevas se apresuraron a llenar este vacío. El confucianismo fue la primera, un tipo de filosofía predicada por Confucio, favorecida por los gobernantes, ya que aconsejaba a no preocuparse por adorar a Dios, el Dios que adoraba el gobernante justamente, y enfocarse en el esfuerzo propio para una sociedad mejor. Esto no llenó del todo sus corazones, obviamente, porque se centraba en el hombre y no en lo trascendental. Luego vino el taoísmo, una mezcla de magia, filosofía y misticismo que se enfoca en el cosmos y la energía y no logra llenar tampoco el vacío del pueblo. Luego llega el budismo y esta pronto se posiciona como la religión predominante en China. La razón de esto es que los budistas adaptaban sus doctrinas para que encajen con las costumbres y creencias de los chinos, para reemplazar así a Shang-Ti. Los budistas propusieron la adoración al creador de la religión como Buda, el iluminado, algo que cuando nosotros vamos a los escritos de Buda no quería estatuas, no quería ser representado, y lo hicieron. Buda era flaco, lo hacen gordo. Buda no quería que esto sea una religión, quería que sea un estilo de vida.
Él venía del hinduismo, entonces estaba muy, muy metido con el tema. Y hicieron todo lo contrario a lo que Buda en realidad enseñó. Muchas de las cosas que, o si no el 90% del budismo de hoy en día no es el budismo que Buda enseñó. Se hicieron, y tampoco estoy diciendo con esto de que las enseñanzas de Buda sean todas correctas. Simplemente estoy diciendo de que hubo distorsión en el tiempo, como pasó con casi todas las religiones y prácticamente todas las creencias respecto a Dios. Se hicieron estatuas de acuerdo a la cultura, así surge el Buda en China. Esto mismo llega a Corea un tiempo más tarde, donde ocurre lo mismo. Y tiempo después comienzan a llegar los misioneros a China y Corea, pero nadie deseaba usar la predicación del nombre de Shanti o Hananin. Ninguno de los misioneros usaban esos nombres porque creían que era un dios más de su cultura y tenían miedo de identificar a Dios con nombres de demonio o dioses falsos. Cuando al fin lo hicieron, el pueblo se siente orgulloso y defiende lo suyo y se hacen reacios a lo que viene del extranjero, inclusive un dios. Entonces, claro, como se sienten orgullosos de sus costumbres, comienzan a interesarse, ya que era aquel de quien tanto deseaban oír y pensaban que estaba muy lejos. Esto es en China y Corea. Y después vamos a ver un poquito más a detalle, no me acuerdo por qué razón no lo debo haber puesto acá, pero sí vamos a ver un poquito más de detalle de cómo es que este Shanti se hace manifiesto en China. La verdad que no sé por qué no lo puse en este punto, porque debo haberme enfocado más en Corea. Bien, ahora, para no... Esto ustedes cuando lean el libro van a poder leerlos con más detalle a cada uno, pero todos estos otros puntos amarillos que están viendo acá, que son todos estos pueblos, los Karen en Birmania, los Kachin también de Birmania, los Lahu de Birmania, los Gua de Birmania, los Shan y Palaung de Birmania, los Kui de Tailandia y Birmania, los Lisu de China, los Naga de India y los Mizo de la India. Todos estos pueblos tienen una misma estructura de lo que vieron los misioneros cuando llegaron ahí. Todos tenían esta misma historia de que existía un Dios único y verdadero, que entrega un libro al pueblo. Ese libro era del conocimiento de él y la forma de adorarlo. El pueblo pierde ese libro. Fíjense que esto en este caso lo mencionan como un libro, pero en otros que ya hemos visto era el conocimiento. Es lo mismo, la misma forma. Ellos pierden el libro como los otros perdieron el conocimiento de la adoración a este Dios. Y le entrega también a su vez una profecía al pueblo de que alguien vendría en su nombre a hablarles a ellos. Y el pueblo espera esa profecía mucho tiempo. Todo esto después se va a cumplir cuando los misioneros llegan con el libro que ellos habían perdido, que en este caso es la Biblia, y le explican al pueblo la voluntad de Dios y ahí les hablan del evangelio para ellos. Y ahí es que se cumple la profecía, recuperan el libro y recuperan la fe en el Señor. Y este mismo sistema ocurre en todos estos pueblos. Fíjense, por ejemplo, esta mujer que ustedes ven acá es un fragmento de un documental que se llama Humanos, y ella cuenta una experiencia. Obviamente no es cristiana, es una mujer hinduista, pero que pertenece a este pueblo, los Mizo en la India.
अब तो उहे नो जाई बाहर है तो चूहा का बियलिया में सकारी तो वो आदमी कोई हाँ चूहा का बीथी में बा तो काढ़े जाए अथी करे जाए धरे जाए खांची में तो वो ही एक बोरा तो लेकर हमने के आब जा तो फिर बिहान वाला खाना को जरे सौकारे बना लो से चल तो धान मिली भगवान का मुँह चीरल है इतना सारा हमने के अनी जा भगवान तकले तो हमने के दिले न तो लेके आए घूमत घूमत रह जा कोनो भगवान तक दिया तो हमने के मिल जाए चलिए आ जा चूहा का बियल में से लगा Lamento que haya estado en portugués el subtítulo, pero básicamente esta mujer está diciendo que cuando no tienen comida, ella va y busca en los huecos, en los huecos de las ratas, busca ahí alimento y encuentra arroz, granos de arroz que va juntando y con eso ella va, lo cocina y ellos tienen que comer ese día. Y entonces ella dice en un momento ahí Dios es bueno porque siempre que me ve buscando alimento en los huecos de las ratas, siempre me da de ese alimento y siempre nos da que comer. Fíjense esa mentalidad y esa realidad que les toca a estos que son hinduistas, de este mismo tribu y pueblo, los Mizo, que el pueblo es Michoacán, ¿no? Que sería pueblo de los Mizo. Y ahora vamos a ver Mizoram, no Michoacán, Mizoram. Ahora vamos a ver la otra realidad. El 90% de la gente de este pueblo, de esta tribu, se convirtió al evangelio. Y el arroz es sumamente importante para ellos. Es muy, muy importante. Entonces veamos cómo es que cómo sería la otra realidad en este mismo lugar. Ahí con esta mujer vimos una de las realidades. Ahora veamos la otra realidad de lo que se cambió a la hora de acercarse a Dios. There are many ways of serving the Lord. Some people do great things. Some people are good preachers. Some people contribute lots and lots of money. But when we talk about this temple of rice, it is very humble. The service is done in the corner of the kitchen that nobody sees. But God knows. God bless. Every day, simple women in the state of Mizoram in northeast India are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Buvai Tham, or a handful of rice. Buvai Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal, and later gather it and offer it to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Mizoram, the main life of the people. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. The Handful of Rice ministry started in Mizoram in 1910. That time, many people did not know the gospel. So the church thought that we need Bible women to spread the gospel of Jesus Christ. The Bible women, they are locally supported women for evangelism. The practice of Buvai Tham is meant for supporting those Bible women. This concept of Buvai Tham became so popular throughout Mizoram over the years that giving
was not limited to some individuals. The whole of Mizoram, rich or poor, young or old, everybody contributed to it. ผู้ฝ่ายถามนี่ถามตัวโอสันนั้นสีนาจังตัวนี้ตัวสับสริผมเรียกได้ละมั้งนะ ประเทศนี้น่าลงทุกกันสวยนะก็ไงจะฝากเงินบุกไฟทานนี่ทานทางก็จะ so kan chuma piang khan la li so kan chum ke pa la li so chum ke nan kan tha mani ประเทศนี้นะจังมันสมนะตั้มตักกันตรงเสียตูน่าจะตั้มโซคิเปกกระดวนนี่กติยาผู้ตาเฮตยากระถามไหมข้ากระดูตอกต่อแล้วว่าโนวินกันเราสวกตาอโนขัดเต It is something which my mother has taught all of us right from when we were very young. And I feel like Bufai Charm is a piece of Christian service that anyone can do it. Today, 95% of 900,000 Mizos are Christians. A strong and vibrant church has emerged. People started to give more and in creative ways. Rice, vegetables, firewood and other produce, and also cash besides their regular tithes to the church. The churches in Mizoram are now self-sufficient. One such example is the Mizoram Presbyterian Church, the largest church in Mizoram with about 500,000 members. This year, they are celebrating 100 years of the Handful of Rice ministry. In 1914, the money received from the sale of handful of rice was rupees 80. That is $1.5 US. In the year 2009 and 2010, we raised money, $1.5 million US from handful of rice offering. We don't receive any outside funding. All the money we receive is raised within ourselves. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from the Handful of Rice collection. Today, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. We can support 1,800 mission workers, and in the meantime we can also send overseas missionaries. There have been times when some churches have thought that we need to get blessings from God, and the attitude has been, what can we get when we become part of the church? But here the Handful of Rice offering inspires us that God has called us to share what we have with God for God's ministry. We Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day. Bien. ¿Qué tal la diferencia, no? ¿Qué tal la diferencia entre una realidad y otra? Entre aquellos que buscan en los huecos de la rata y creen que eso es bendición del Señor.
de su Dios, y estos que en un lugar tan pobre y que es tan importante el arroz, ellos tienen para comer y para dar, aunque un puñadito, pero con un puñado sostienen 1800 misioneros y toda la infraestructura necesaria para que todo funcione, ¿no? Tremenda diferencia entre un pueblo y otro, y este pueblo es parte de los pueblos estos que recibieron ese libro perdido y vieron que se cumplía la profecía de que alguien vendría en el nombre de Dios, ¿no? Tremenda diferencia. Y ahora lo otro que les decía de los chinos, en este caso de lo que específicamente la continuación de la predicación de Shanti, y junto con los chinos, los Diyak en Borneo, los Asmat en Nueva Guinea, los indios en Estados Unidos, y los Yale en Nueva Guinea, y los hawaianos. El pueblo de los Diyak, estando este es no es un pueblo, es una tribu en Papúa, en Borneo, y esta tribu, una de las cosas que tenían es que practicaban una especie de Yom Kippur, o Día del Perdón, dentro de esa tribu. Ellos tomaban 2 gallinas, mataban a una y agarraban la sangre de esa gallina muerta, la esparcían en la vera del río y tiraban un poco arriba de una canoa que se iba a usar para este fin. La otra gallina la colocaban viva en una canoa junto a una linterna encendida, a un candelero, digamos, que quedaba ahí. Y los habitantes hacían como gestos de colocando cosas invisibles junto a la gallina. Y ellos decían que eso que colocaban era el pecado. De la misma manera, en Yom Kippur se tenían los 2 chivitos, uno se mataba, se llevaba y se le daba la sangre, ¿no es cierto?, en sacrificio al Señor, y el otro se lo dejaba vivo, pero ese que se dejaba vivo se le cargaban los pecados del pueblo, ¿no? Entonces ellos, una vez que hacían esto de cargar en la canoa esa, junto con la gallina, los pecados de ellos dejaban ir la canoa en el río y miraban. Si la canoa se perdía de vista, es porque los pecados de ellos eran perdonados hasta el próximo año, pues se los llevó el río los pecados. Pero si ellos veían que la canoa se atascaba, ellos entendían que sus pecados no habían sido perdonados y vivían con esa tensión hasta el año siguiente, porque, bueno, el Dios no le perdonó sus pecados. Ese era el ritual que vieron los misioneros en esta tribu antes de predicarle del Evangelio. Era parte de las costumbres de la tribu. Este tipo de cosas, y es algo que llamaba muchísimo la atención, porque si nadie les predicó, si nadie les habló de la Biblia, ¿de dónde sacaban ese conocimiento? Pasaba lo mismo con los Asmat en Nueva Guinea. Este pueblo era un pueblo caníbal, cazador de cabezas, sin respeto a los muertos ni a las mujeres. El misionero de esta tribu estaba por darse por vencido y ve un ritual, que esto es lo que yo les comentaba del hombre, el Hijo de la Paz, ¿no?, que es el mismo autor de este libro, Don Richardson. Llegan los de otra tribu para hacer la paz, 2 hombres se acuestan, perdón, lo confundí. 2 hombres se acuestan boca abajo, un hombre por cada tribu. La mujer pasa por encima de ellos, y un niño se pasa de un hombre hasta la mujer y sale por el otro hombre. Y luego tratan al niño como recién nacido y reina la paz entre ellos. O sea, lo que ellos recrean en ese acto es el nacer de nuevo, el nacer nuevamente, un nuevo nacimiento, ¿no? Y en base a eso es que los misioneros les predican. Después llegan los Yali en Nueva Guinea y los hawaianos, 2 tribus diferentes.
estos pueblos tienen construcciones donde el que entra puede estar seguro y en paz. O sea, son construcciones que tienen todo lo necesario para vivir un tiempo y son refugios, casas de refugio sagradas. Donde si viene algún enemigo que les quiera hacer daño, ellos entran ahí y el enemigo no los puede tocar. Y no estamos hablando de que sea una ciudad fortificada, eran apenas una delimitación, una chocita con una delimitación alrededor, pero todos ellos respetaban ese lugar como un lugar sagrado de refugio y no podían tocar al otro. Esa misma idea es lo que la Biblia transmite con las ciudades de refugio. Y estos lo llevaban ahí a la práctica. Como les digo, en el libro ustedes pueden encontrar con todos los detalles las historias que contaban esos pueblos. Yo acá, porque lo estoy tratando de contar rápido, un poco más rápido, digamos, no le estoy dando tanto detalle. Y los chinos, que hablábamos recién de Shanti, había otro que, aparte de Shanti, otra énfasis en el Evangelio, que esto lo descubre Hudson Taylor cuando él está ahí en China, cuando él estaba estudiando los caracteres chinos para aprender el idioma. Él descubre algo muy importante, y es que estos caracteres, como ven acá, son dibujos, como en el hebreo. Vieron que en el hebreo veíamos que cada letra, que hoy en día es abstracta, parece abstracta como lo estamos viendo acá con los chinos, pues son todo un montón de palitos. En realidad son dibujos. Antiguamente eran dibujos y son representaciones de cosas, ¿no? En este caso, para escribir la palabra diablo, él vio que se utilizaba el dibujo de jardín, el dibujo de una persona que es vivo, habla de la vida, y después se utilizaba el dibujo de secreto o privado y el dibujo de hombre o hijo de hombre. Entonces, claro, cuando ellos escribían la palabra diablo, que es esta que está acá, que tiene todos estos elementos, él comenzó a decirles el jardín, el huerto del Edén, donde vivía el hombre en secreto o en privado con Dios. Bueno, y ahí le empieza contando del Evangelio. Fíjense, la palabra de la que hablábamos, Shanti, que es de Dios, la palabra está conformada por el dibujo de arriba, de emperador. Entonces, Shanti sería el emperador de arriba, el emperador de los cielos, ¿no? La palabra barco está compuesta por navío, 8 y personas. 8 personas en un navío, eso es barco. ¿Por qué 8? Y ahí Hudson Taylor les predicaba de Noé. La palabra crear está compuesta por lodo, el dibujo que es polvo, lodo, el dibujo de vida, boca y caminando, ¿no? Entonces, cuando Hudson Taylor ve esto, les empieza a hablar de Adán y de la creación del hombre, ¿no? Que es soplado al aliento de vida en su boca, que fue formado por el polvo y después sale caminando, ¿no? La palabra tentador. Y así de esto hay incluso libros exclusivos que hablan de todas las conexiones, de toda la cantidad de palabras que hay. Acá son solamente un par que puse. Tentador es la palabra diablo, con todo lo que vimos y significa, más 2 árboles y una cobertura. Fíjense, todo tiene que ver con lo que la Biblia nos va hablando de lo que sucedió, ¿no? Es tremendo. Y cuando Hudson Taylor ve esto, él se da cuenta que Dios dejó plasmado en su escritura, el Shanti deja plasmado en su escritura el conocimiento de él.
y empieza Hudson Taylor a predicarles de esto y empiezan a convertirse en masa. Hoy en día la iglesia china es una de las más grandes, aunque está oculta, está perseguida, no está oficializada, tienen que reunirse en secreto, pero es una de las más grandes del mundo. Es tremendo lo que Dios hizo en el pueblo chino. Y otra de las historias es de los indios en Estados Unidos, donde ellos declaraban que el número 4 era, lo había dado Dios mismo a ellos y confiaban en el 4 profundamente. En la Biblia el 4 tiene mucha relevancia. Las tribus marchaban en grupos de 4 tribus. Hay 4 evangelios, 4 caballos en Apocalipsis. Habla de los 4 confines de la tierra, los 4 cuernos del altar, etc., ¿no? Los indios respondieron muy bien a la predicación basada en los fundamentos, en los 4 fundamentos para la vida cristiana. El primer fundamento, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El segundo es el pecado separó a la humanidad de Dios. El tercero, Jesús es el único sacrificio aceptable para el perdón de nuestros pecados. Y el cuarto era depositemos nuestra fe en Jesús para acceder a Dios. Claro, cuando se le iba con que estos eran los 4 fundamentos de la fe en Dios, ellos lo aceptaban a la primera, ¿no? Lo aceptaban muy bien. Y acá con esto terminamos. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: Dios colocó la eternidad en el corazón del hombre. Él preparó el corazón del hombre para recibir su evangelio. Esto lo hizo por medio de su actuar a través de la historia. Hasta la ciencia testifica de Dios, aunque no lo quieran reconocer. Ahora, por medio de Abraham, Dios va a preparar el evangelio para los hombres, y eso es lo que vamos a estar estudiando posteriormente. Pero fíjense que todo lo que ocurrió acá después del diluvio, cuando Dios les dice dispérsense, y que ellos no lo quisieron hacer a la primera, que ellos se rebelaron y que ellos hicieron todo lo que habíamos hablado sobre la Torre de Babel, y esto generó una confusión, una distorsión que después va a llevar a la creación de todas las mitologías. A su vez, toda esta gente que se dispersaron por el mundo, todos ellos se dispersaron con el conocimiento del Señor. Y eso es lo que estábamos viendo en Factor Melquisedec. Todas estas culturas tenían un conocimiento previo de que existía Dios y de su palabra, de su Hijo, y había profecías que los vinculaban con la labor que los misioneros hacían. No porque sean misioneros en sí, sino porque era lo que Jesús dijo. Por tanto, id, predicad el Evangelio, predicad de mi palabra a todos los confines de la tierra, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos manos a la obra en obediencia al Señor, es que empezamos a ver las maravillas de Dios que hizo en la historia, que hace en nuestras vidas, que va a hacer con cada uno de los que estén cerca nuestro. Bien, ¿qué quedaría por hablar? Quedaríamos por hablar de hinduismo, un poco de Egipto, pero esto lo vamos a dejar, vamos a centrarnos más en lo que es la historia y después vamos a hablar un poco más a detalle de cada una de las religiones para que no se haga demasiado largo cada una de las entregas. Principalmente ahora veamos todo lo que es historia y y los hechos así aislados que van a ir conformando cada uno de estos días, y después nos adentramos en lo que son las religiones de cada uno de los imperios y mitologías. Así que bueno, mis hermanos, por ahora, por este video, les doy gracias por haberlos visto y que tengan un muy buen día y Dios los bendiga a todos.